Nacional Electoral convocó oficialmente a elecciones seccionales y también de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las elecciones se realizarán el próximo 5 de febrero y tendrán algunas novedades. Vamos a abordar estos aspectos con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, les digo. A ver, bueno, empecemos por el principio. ¿Cuándo vamos a tener definido a quienes realmente serán candidatos para las seccionales del próximo año? Entendiéndose que el día de ayer se hizo la convocatoria oficial al próximo proceso, la inscripción de candidaturas se realiza a partir de hoy día por aproximadamente un mes. Estas candidaturas están sujetas también a impugnaciones, a reclamos, obviamente a diferentes acciones que se pueden llevar, no solamente a nivel de las juntas provinciales electorales, que son las que receptan originalmente estas inscripciones porque son de carácter seccional, sino que van elevando su nivel para ser conocidas, si es el caso, ante el Consejo Nacional Electoral y posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral. Y hay quienes no podrán ser candidatos, como el señor Jorge Yunda, donde hay una resolución del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral diciendo que sus derechos están suspendidos. Es un hecho sobre el cual no puedo referirme específicamente porque podría llegar a ser conocimiento del Consejo Nacional Electoral y pronunciarnos sobre si procede o no procede su candidatura. Pero lo que es verdad es que esa candidatura, en el supuesto caso que se diese, o cualquier candidatura que se diese, tiene tiempos para, dentro de lo que está establecido en el cronograma y en la ley, para ser conocida por las otras organizaciones políticas o los otros candidatos, para ser impugnada, para esas impugnaciones ser conocidas por el Consejo Nacional Electoral o posteriormente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Todos esos tiempos hacen pues que todos los que aspiren a ser candidatos no van a tener ejecutoriadas esas inscripciones hasta que no se concluyan estos plazos. A propósito de las novedades que se van a presentar en este proceso de inscripción de candidaturas, deben constar en las listas un 30% de mujeres encabezándolas e integrando estas listas y también un 25% de jóvenes. Esto tiene que cumplirse irrestrictamente, no hay manera de evadirlo. No, absolutamente. Es más, el sistema informático que ha implementado el Consejo Nacional Electoral va a ser muy acucioso, por llamarlo de alguna manera, para determinar que tal situación se dé. Y las organizaciones políticas obviamente están desafiadas a llenar, originalmente hacer sus primarias para incluir a las mujeres y a los jóvenes que van a participar. Pero en esos procesos de primarios, ingenieros, ya se presentaron algunas irregularidades porque habían hecho pues estos procesos de democracia interna y resulta que no cumplían ni con lo uno ni con lo otro, algunos. Hay que esperar a que se inscriban las listas para nosotros determinar tal situación. Lamentablemente los procesos de democracia interna, como están contempladas en la ley, realmente son una ficción, por llamar así, de decisiones para escoger los candidatos. Pero así están en los estatutos y la ley así los permite. Por lo tanto, lo que nos corresponde a nosotros es verificar que efectivamente hubo el proceso de democracia interna, que esos candidatos aceptaron. Una ficción a la que ustedes terminan prestándose. Está en la ley. En el derecho público usted solo puede hacer lo que está contemplado en la ley. Y mire usted un vacío legal, que es importante comentarlo. Si en el proceso de democracia interna se determinó que alguien sea candidato, posteriormente si ese candidato, cuando ya se inscribe, renuncia, o por enfermedad o le pasa alguna situación, puede ser reemplazado sin que pase por el proceso de democracia interna. O sea, por otro dedazo. Así es. Y no hay... No escapa la posibilidad de que alguna organización política haya jugado con eso para efecto de posteriormente en alianzas o por alguna conveniencia pudiese recurrir este arbitrio que está contemplado en la ley. Ingeniero, la asignación de escaños va a ser a través del método de Webster y ya no del método de Hunt. Además, no se podrá votar entre listas, sino solo por los candidatos de una sola tienda política. ¿Cuál fue el espíritu, la intención de esta reforma que se implementó y que ya se aplicó para las elecciones de asambleístas del 2021? Primero, yo declaro que soy partidario de esta forma de distribución que se denomina Webster y que significa que las votaciones que obtienen las organizaciones políticas para efecto de reparto de escaños se dividen para números primos, 1, 3, 5, 7, etcétera. Esto permite una mayor amplitud de reparto
porque entre 1, 2, 3 y 4, por lo tanto es un poco más democrático. Y si bien es cierto esto de las minorías alcanzan representación, no hay tal, lo importante es que haya un mayor número de repartos y más organizaciones políticas tengan acceso a los escaños. ¿Habrá más recintos electorales o se mantienen los del último proceso? ¿Los electores deben estar pendientes a algún cambio o todo se mantiene como fue en el 2021? Se han incrementado recintos electorales y no solamente eso, sino también se han incrementado las zonas electorales. Se ha buscado acercar el puesto de votación al ciudadano, especialmente en sectores de carácter marginal. Para eso, efectivamente, hay nuevas zonas de carácter electoral. En estas elecciones también va a haber debates obligatorios entre los candidatos a alcaldes y prefectos, pero no en todas las jurisdicciones. ¿En cuáles sí? Son 27 entre cantones y provincias, porque la ley determina que esos debates solamente tienen que ser llevados entre las jurisdicciones que hay más de 100.000 habitantes. Ahora bien, los debates van a ser llevados por las delegaciones provinciales, y esto es muy importante, no está centralizado en el Consejo Nacional Electoral. Los directores de las delegaciones, junto con las juntas provinciales electorales, ya están trabajando en aquello, es decir, determinando los sitios, apoyándose en la empresa privada, apoyándose en los medios, obviamente en la academia, a efecto de que esos debates sean la demostración eficiente, pero uno de organización, por supuesto, pero también de participación, y ojalá los candidatos pues asuman la responsabilidad de que el debate no sea de confrontación, sino obviamente de eso, debates de ideas. Y llama la atención porque la ley contempla la obligatoriedad de desarrollar un debate, pero si algún candidato no asiste, no existe ninguna sanción. La ley podría, efectivamente, no tiene la drasticidad que nosotros consideraríamos que debería de tener, ¿verdad? Más allá de llamados de atención y alguna cosa. Son vacíos que están en la ley, así como hay muchos otros vacíos. Es el saludo a la bandera. Es obligatorio hacer un debate, pero si no me da la gana no voy y listo, no pasa nada. Esto es como la precampaña electoral, mire usted. Hay un gran ruido alrededor de la que se llama precampaña electoral o campaña anticipada. Sin embargo, usted encuentra que en el Código de la Democracia hay un artículo que establece claramente que hay la sanción por lo que se llama precampaña electoral. 278 numeral 7, creo. Dice claramente que es una infracción grave de carácter electoral. Sin embargo, en todo el Código de la Democracia usted no encuentra que se defina lo que es una precampaña, de cuándo a cuándo va. Por lo tanto, está descrito el delito. Pero está sancionado el delito, pero no está descrito, difuso, no hay cómo aplicarlo. El voto telemático, ingeniero, también se va a implementar en estas elecciones. ¿Para quiénes? Pero solamente en jurisdicciones del exterior puntualizadas. Y aquí yo no tuve éxito en mi presión y en lograr que mis compañeros del Consejo Nacional Electoral asumieran también la responsabilidad de hacer un ejercicio de voto telemático acá en el país, a efecto de ir adelantándonos en el tiempo a la posibilidad de que usted desde su celular, desde su laptop, desde su computadora en la casa, pudiera ejercer su derecho al voto. Hay mecanismos hoy día tecnológicos que garantizan la inviolabilidad del voto y obviamente la no suplantación de las personas. Ingeniero, si no se puede controlar la precampaña, ¿cómo van a controlar que el narco no financie algún candidato? Bueno, ese es un tema que a mí en lo personal me preocupa, porque si bien es cierto, como Consejo Nacional Electoral, nuestra responsabilidad es revisar cuentas de campaña cuando ya ha concluido el proceso. Obviamente hacemos una especie de vigilancia respecto a vallas y respecto a ciertos eventos, hacemos cierto seguimiento para ir estableciendo cuentas que al final las vamos acumulando cuando ya presenten su... ¿Pero el origen del dinero? Pero el origen del dinero ya se mira en función al reporte que nos hacen. Y no podemos dejar de mirar, pero esto no es una responsabilidad nuestra, pues no está contemplada en la ley. Aquí tiene que entrar UAFE, tiene que entrar áreas de inteligencia del gobierno, obviamente los políticos tienen que contribuir, porque no podemos nosotros dejar de pensar que así como han habido otros países que dinero o recursos no lícitos pudiesen de alguna manera influenciar en la voluntad popular, promover candidaturas o ganar espacios de poder en ciertas circunscripciones que les interesa tener control. Tenemos que seguir conversando sobre esto. Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, gracias por acompañarnos hoy aquí. Siempre a tus órdenes.
Puedes estar informado desde cualquier lugar, sin importar la hora y por la plataforma que quieras. Porque no estamos en una sola pantalla, estamos en todas.